Hola y bienvenidos a un video de parte de la Iglesia Reformada Valle de Gracia. Para aquellos que a lo mejor no me conocen, yo soy el pastor Rubén Sartman y el día de hoy nos toca hablar del tema del bautismo de los niños. Ahora, a veces cuando en la iglesia evangélica se escucha que en la iglesia reformada practicamos el bautismo de los niños, pues puede haber cierta incertidumbre al respecto, ¿verdad? Hay quienes opinan que quizás no lo hemos pensado bien o quizás por motivos de tradición o de historia o hasta de superstición seguimos con esa práctica. Pero no es así. Es cierto, hay una historia de bautizar a los niños dentro de la iglesia cristiana. Es cierto que esta doctrina, esta práctica se menciona en nuestros documentos confesionales y constitucionales. Pero no es cierto que lo practicamos simplemente porque es de costumbre o porque tenemos una historia o una tradición de hacerlo, sino que al contrario, seguimos confesándolo y seguimos practicándolo porque de generación en generación somos convencidos de parte de la Escritura misma que el bautismo es correcto que se aplique a niños de creyentes que son miembros de la iglesia, que pertenecen a la iglesia. Ahora, para principiar, muchas veces se dice que en la Biblia no hay ningún ejemplo del bautismo de los niños. Es cierto que en ningún lado de la Biblia se dice explícitamente que tal niño se bautizó, pero no es cierto afirmar que en ninguna parte de la Biblia aparece un bautismo de los niños. Para comprobarlo, vayamos a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10 y los primeros 3 versículos. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo a los corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bueno, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con eso? Pues se refiere al libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando bajo Moisés el pueblo de Israel fueron librados de su servidumbre en Egipto y fueron llevados al Mar Rojo. Ahí el Señor dividió las aguas del mar y ellos pasaron en tierra seca por medio del mar. En ese momento quizás se acordarán que Dios los guió por medio de una nube por el día y por medio de una columna de fuego por la noche. Y entonces cuando dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, quiere decir que como todos estuvieron debajo de la nube, recibieron su sombra, y como todos atravesaron por el corazón del mar, aunque en tierra seca, que eso funcionó como una especie de bautismo. Fueron bautizados bajo el liderazgo de Moisés. Ahora, la pregunta para nosotros, para este tema, es ¿quiénes fueron bautizados? Bueno, fue bautizado todo Israel, todos los que salieron de Egipto, incluyendo a ancianos, incluyendo a jóvenes, incluyendo también a niños, hasta niños chiquitos, infantes, bebés, porque obviamente no dejaron a nadie al otro lado del Mar Rojo, ¿verdad? Sino que todo Israel atravesó el mar. Entonces, si alguien nos dice que en la Biblia no hay ningún ejemplo del bautismo de los niños, podemos decir que técnicamente no es cierto. Ahora, el bautismo de los niños sucedió en el Antiguo Testamento bajo Moisés y se menciona el bautismo de todo Israel en esos términos en el Nuevo Testamento, y entonces se puede entender que muchos afirmen que en la Biblia no hay ningún ejemplo. Pero espero que después de mencionar, de resaltar este evento y el uso que Pablo hace de ese evento en Primera de Corintios, que ya de aquí en adelante no se dirá que no hay ningún ejemplo del bautismo de los niños en
la Biblia, porque aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Ahora bien, entiendo que no por ese versículo solamente, ¿verdad? Vamos a comenzar a bautizar a los niños. Entonces vamos a hacer la pregunta: ¿por qué motivo o qué argumento o razonamiento bíblico se puede dar para decir que los hijos de creyentes deben ser bautizados? Pues el primer argumento es simplemente la naturaleza del discipulado, o el hecho que toda la vida cristiana es una vida de ser discípulos, o sea, de ser los que siguen y aprenden de Jesucristo. Y esto viene de su gran comisión, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 28 y los versículos 18 al 20. Ahí el Señor Jesucristo se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí se nota, ¿verdad?, que el mandamiento principal del Señor Jesucristo, que da en base de su propia autoridad, es que hagamos discípulos de todas las naciones. Y eso se hace yendo para encontrar a la gente en donde está, se hace bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después del bautismo hay todo un proceso de enseñanza en que se les enseña a los discípulos a que guarden o observen todas las cosas que Cristo había mandado. Ahora bien, en el contexto de la iglesia primitiva, cuando salieron predicando el Evangelio, era de esperarse que la mayoría de los bautizados serían adultos, serían personas que no habían crecido siendo discipulados como discípulos de Cristo, y que entonces les hacía falta recibir el bautismo. Pero de acuerdo a la gran comisión aquí en Mateo 28, ¿dónde comienza el discipulado? Pues nosotros buscamos discípulos saliendo, y obviamente eso implica predicando, enseñando, pero ¿cuándo comienza el proceso del discipulado? Pues el proceso del discipulado, ya en un sentido formal, reconocido, comienza con el bautismo. Y después sigue toda una vida de ir aprendiendo a observar, a poner en práctica lo que Cristo nos ha mandado. Ahora bien, a los padres cristianos les voy a hacer simplemente esta pregunta: ¿cuándo comienzan a entrenar a sus hijos en la doctrina y en la práctica de la vida cristiana? Pues espero que no me vayan a decir que esperan hasta que los niños tengan 18 años o 12 años o inclusive 9, 8, 7 años. La respuesta correcta es que se les comienza a enseñar desde chiquitos. Desde chiquitos uno ora con y por ellos. Desde chiquitos uno les enseña a orar. Uno los enseña a leer para que puedan leer la Biblia, y uno lee la Biblia con ellos. Uno apela a la autoridad de la Biblia en respuesta a sus preguntas. Uno los va instruyendo, moldeando, formando de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado. Se les lleva a la iglesia. En la iglesia observan, el pastor toma cuidado de ellos, ora por ellos, se preocupa por ellos, o sea que son tratados como discípulos, como los que andan en proceso. Ahora, es cierto que eso varía un poco con el lapso del tiempo conforme a su capacidad. No comienzan capaces de entender todo, no comienzan capaces de practicar todo. Pero si nacieron en un hogar cristiano, se les enseña a que se porten como cristianos, o sea, se les trata como discípulos.
Bueno, si son en ese sentido discípulos, si están siendo discipulados, ¿no es correcto que se les aplique formalmente la señal del discipulado? Si los vamos a tratar como discípulos, ¿por qué retenemos? ¿Por qué no aplicar la señal que distingue o identifica a un discípulo de Cristo? Ahora bien, yo entiendo que igual también ese argumento no convence a todo mundo y por sí mismo quizás no es un argumento suficiente. Pero, ¿cuál es entonces la posición de los niños dentro de la iglesia? ¿Cómo se les considera? Pues para eso pasamos a la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, y vamos a comparar dos versículos. En primer lugar, vamos a comparar el capítulo 1 y el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿A quién se dirige esta carta? Pues se dirige a Éfeso, pero no a todo mundo en Éfeso. Se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús. Se dirige a la iglesia cristiana en Éfeso, que se conforma por los que son al mismo tiempo santos y fieles en Cristo Jesús. Bueno, pero esa descripción, ¿a quién abarca o quién incluye? Pues obviamente, mientras vamos leyendo Efesios, nos damos cuenta que incluye a hombres y mujeres, pues en el capítulo 5 se habla a esposos y también a esposas. Nos damos cuenta en el capítulo 6 que trata de los que vienen de clases inferiores de la sociedad, como en ese tiempo eran los siervos o los esclavos, Efesios 6:5, pero que también incluye a los de más alto nivel en la sociedad de ese entonces, pues incluye también a los amos, de acuerdo al versículo 9. Entonces la iglesia cristiana en Éfeso, los santos y fieles, incluye hombres y mujeres, siervos y amos, o sea, está abarcando a un amplio rango de la sociedad. Y lo que Pablo nos deja saber es que también incluye a los niños. Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, Pablo está escribiendo una carta que se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esos santos y fieles se pueden dividir en varias categorías: hombres, mujeres o esposos y esposas, siervos y amos, padres e hijos. Pero el punto clave es que los hijos son contados entre los santos y fieles en Cristo Jesús. Además, podemos notar, Pablo escribe estas cartas con la expectativa de que alguien los va a leer en voz alta en una reunión de la congregación. Y entonces Pablo anticipaba que los niños estarían presentes en las asambleas, en las reuniones de la congregación, y por eso se dirige hacia ellos. O sea, el apóstol Pablo también está tratando a los niños como parte de la iglesia, los incluye entre los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces Pablo los considera como discípulos y, como hemos visto, el proceso del discipulado comienza con el bautismo. Entonces, este argumento se podría decir que proviene de la naturaleza del discipulado y del lugar que los hijos o los niños tienen en la iglesia cristiana, de acuerdo al Señor Jesucristo y de acuerdo al apóstol Pablo. Ahora bien, hay otro argumento bastante fundamental para esto que tiene que ver con la relación entre la circuncisión y el bautismo.
En el Antiguo Testamento sabemos bien, ¿verdad?, que los hijos de Abraham estaban obligados a circuncidar a todo varón al 8º día después de su nacimiento. Sabemos que en momentos que eso no se practicó, como por ejemplo con Moisés hacia sus hijos, que eso creó un gran problema, que de hecho cuando la mayoría de los varones de Israel no habían sido circuncidados, era necesario quitarles ese reproche en el libro de Josué antes de que pudieran entrar en la guerra santa de conquista que Dios les había mandado. Entonces, en el Antiguo Testamento queda clarísimo que se debía de circuncidar a los varones nacidos dentro del pacto de Abraham, nacidos de la descendencia de Abraham, al 8º día. ¿Qué quería decir la circuncisión? Pues obviamente en un sentido era un rito iniciatorio. Abraham mismo no fue circuncidado a los 8 días, sino siendo ya mucho mayor de edad, y su hijo Ismael fue circuncidado a los 13 años de su edad, mientras Isaac y se supone los patriarcas que los siguieron fueron circuncidados de acuerdo a la forma instituida por Dios a los 8 días. Pero el hecho que adultos o jóvenes hayan sido circuncidados demuestra que la circuncisión era un rito iniciatorio. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, le dio una señal del pacto. Esa señal era en su carne la circuncisión. De ahí en adelante se aplicaba a los que nacían dentro del pacto, los varones, a los 8 días después de su nacimiento. Entonces es una señal de iniciación de membresía. También el uso que se da en el Antiguo Testamento de la circuncisión habla de la purificación o de la regeneración. Por ejemplo, cuando Dios habla de quitarles su corazón no circuncidado o de circuncidar su corazón. Entonces, el significado de la circuncisión es que era una señal iniciatoria, una señal iniciatoria del pacto y una señal iniciatoria del pacto que hablaba de la purificación y de la regeneración. Bueno, pasando al Nuevo Testamento, encontramos que también hay una señal iniciatoria, una señal que viene al comienzo de la vida del discipulado. Esa señal también es señal del pacto. Esa señal del pacto también habla de la regeneración y de la purificación. ¿Cuál es el significado lógico y natural, inevitable del bautismo? Pues la aplicación con agua habla de limpiar o de purificar. De acuerdo a Ezequiel 36, el ser esparcidos con agua habla de la regeneración. Y entonces aquí tenemos una señal de la regeneración, una señal del pacto, una señal que es iniciatoria. No, pues ya como que se ven ciertos puntos de contacto, ¿verdad?, entre la circuncisión y el bautismo. Y eso sale bastante claramente a la luz en Colosenses capítulo 2. Ahí en el versículo 10, vamos a comenzar con el versículo 9. Pablo dice, porque en Él, es decir, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. El gran tema aquí, obviamente, es el tema de unión con Cristo. Somos completos en Cristo. Fuimos circuncidados en Cristo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo. Hemos resucitado con Él
también. Entonces el gran tema, el punto principal aquí es unión con Cristo. Pero si hemos sido unidos a Cristo, quiere decir que participamos en la circuncisión de Cristo. ¿Y cómo? Pues en la iglesia cristiana no seguimos aplicando como rito religioso, por lo menos, la señal de la circuncisión. Hay algunas familias, algunas sociedades que practican la circuncisión hasta la fecha, pero no deberían de hacerlo, por lo menos, con motivos religiosos. Ya no es señal para el cristiano, y entonces hay cristianos circuncidados y hay cristianos no circuncidados. Entonces, ¿cómo es que participamos? ¿O cuál es la señal de nuestra unión con Cristo? Es el bautismo. El bautismo llega y ocupa el lugar de la circuncisión, y el bautismo cristiano es la circuncisión con Cristo, por decirlo así, en este sentido, que tienen el mismo significado. Ahora, el bautismo es una señal mejor que la circuncisión por varios motivos. Por uno, no duele. Por otro, se puede aplicar tanto a mujeres como a hombres. Por otro, tiene un significado más amplio. Y por último, no tiene referencia, no ocupa sangre, porque ya Cristo derramó su sangre y de aquí en adelante no hay ninguna necesidad para derramamiento de sangre, pues la sangre necesaria ya se ha derramado. Entonces, no es para negar que el bautismo sea una señal mejor en muchos sentidos, pero lo que la circuncisión más o menos simbolizaba y enseñaba, el bautismo simboliza y enseña de una manera más amplia, más elocuente. Ahora, una pregunta que surge aquí obviamente es, pero si en el Antiguo Testamento se circuncidaba solamente a los varones, ¿por qué en el Nuevo Testamento vamos a bautizar también a las niñas, verdad? Pues es parte de la ampliación que ha tomado lugar. En el Antiguo Testamento la señal era tal que no se podía aplicar correcta y debidamente a las mujeres. En el Nuevo Testamento, donde la gracia de Dios es más amplia y más evidente, pues sí se puede aplicar la señal del pacto a las mujeres también. El punto aquí es que el bautismo, como quiere decir lo mismo que la circuncisión, aunque también quiere decir más, y porque toma el lugar en relación al pacto y en relación a entrar en el pacto, entonces no es en vano, no es de balde que pensamos que el bautismo se debe aplicar de una manera que corresponde con la aplicación de la circuncisión, es decir, a los niños que nacen dentro de la iglesia. Y esto nos lleva a hablar un poquito más del pacto. La promesa principal del pacto con Abraham era que Dios sería su Dios y el Dios de su descendencia después de él. El corazón del pacto es que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero cuando Dios nos da esa promesa, cuando Dios explica su pacto, no es cierto que incluye no solamente a la persona como Abraham, también incluye a su descendencia. Ahora, yo entiendo perfectamente que eso tiene relación con el Señor Jesucristo, el heredero prometido de la promesa. Pero es una manera en que Dios ha trabajado y que sigue trabajando, pues en Hechos 2, cuando se hace referencia a la promesa que Dios hizo, a esa promesa del pacto central y principal, Pedro dice a su audiencia, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. En el Antiguo Testamento el pacto era para Abraham y para su descendencia, aunque con referencia principal a Cristo. Eso obviamente no excluía a Isaac, a Jacob, a José y etcétera sucesivamente, ¿verdad?
Ahora, cuando en el Nuevo Testamento, después de que ha llegado el Señor Jesucristo, y Pedro está anunciando la llegada de la gracia de Dios prometida en ese pacto, no dice, ahora antes esto era para los que creen y sus hijos, y ahora ya no sirve para los hijos. No dice eso, al contrario, dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos, y ampliándolo más, para todos aquellos quienes el Señor podría llamar, sea ahora o en el futuro. No negamos que el pacto se ha ampliado, pero sí negamos que la ampliación del pacto quiera decir la exclusión de niños que antes estaban incluidos. Entendiéndolo de esa manera, podemos captar también por qué es que varias veces en Hechos, en 1 Corintios, se menciona el bautismo de todos los que conformaban una casa, o sea, todos los que pertenecían a un hogar. Ahora bien, es cierto que en esas referencias no se menciona que la casa o el hogar incluía específicamente a algún niño chiquito, pero no se afirma tampoco que no eran incluidos. El chiste es que todos los que estaban dentro de ese hogar eran bautizados. Y no tenemos ningún derecho de afirmar dogmáticamente que no habían niños chiquitos o que ese lenguaje no tiene el significado de enseñarnos que es posible, que es correcto bautizar a toda una casa. Ahora, el último argumento que debemos de mencionar va también en conjunto con todo esto. El Catecismo de Heidelberg, uno de nuestros documentos confesionales, dice que los niños también deben de ser bautizados por cuanto pertenecen al pueblo y al pacto de Dios. Pues espero que en lo dicho de la promesa, de cómo la promesa incluía a los hijos y cómo eso continúa en el Nuevo Testamento, de cómo Pablo incluye a los hijos cuando se dirige a los santos y fieles en Jesucristo, de la naturaleza del discipulado y los otros argumentos dados, que pueden ver que esa idea que los niños de un creyente pertenecen al pacto y al pueblo de Dios no es una locura, no es una invención, no es mera superstición o costumbre, sino es una conclusión que sacamos de acuerdo a evidencia bíblica. Y esto sale muy claramente a la luz en 1 Corintios capítulo 7. Aquí en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo se dirige a la pregunta, ¿qué se puede hacer cuando hay un matrimonio mixto? Supongamos que un hombre y una mujer se casaron, posteriormente uno de ellos se convirtió y el esposo o la esposa no se convirtieron. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues dirigiéndose a eso, Pablo dice, 1 Corintios 7:14, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Los hijos de un creyente, aunque la pareja en sí no sea una pareja creyente, los hijos de padre o de madre creyente, Pablo los considera santos. ¿Qué quiere decir la santidad? Pues apartados para Dios. Otra forma de explicarlo, que también es de acuerdo a la Biblia, es perteneciente al pacto de Dios, incluidos en la administración del pacto. Ahora, la iglesia administra el pacto de Dios de acuerdo a lo que pueden ver, de acuerdo a la profesión de fe, de acuerdo a la conducta cristiana, conceden o retraen el acceso a los sacramentos de la iglesia. En una situación inusual, en una situación fuera de lo normal, donde solamente uno de los padres es creyente, Pablo dice que los hijos son santos, federalmente santos, santos de acuerdo al pacto. Pertenecen al pueblo y al pacto de Dios, como dice el Catecismo de Heidelberg. Y si pertenecen al pueblo y al pacto de Dios, claro que les vamos a aplicar la señal
del pacto, esa señal que dice que son miembros, esa señal que los reconoce públicamente como perteneciente a la iglesia, como incluidos en el pacto de Dios. No es una afirmación acerca de su regeneración o de su elección, es simplemente un reconocimiento que de acuerdo a la providencia y el plan de Dios pertenecen al pueblo y el pacto del Señor. Pues espero que estos breves pensamientos y textos que hemos citado les sirvan para contemplar esta doctrina, si ya lo creen, ser reafirmados, y si no lo creen todavía, pues a considerarlo y por lo menos a entender un poquito mejor la perspectiva de las iglesias reformadas acerca del bautismo de los niños. Que Dios los bendiga. Amén.